Hola a todos. Bueno, nos encontramos en esta segunda etapa del año donde empezamos a terminar nuestra cursada 2020. A principio de año se imaginábamos todos que por ahí en este momento nos íbamos a encontrar presencialmente, íbamos a poder conocernos en vivo y en directo, pero esto no va a ser así porque la realidad nos indica que nos tenemos que seguir cuidando, quedándonos en casa, y nuestra manera de asegurarles la cursada y que tengan el material que corresponde y que puedan aprobar sus materias es mediante nuestra aula virtual. El aula virtual que sostenemos entre todos, sostenemos nosotros los docentes y ustedes de su lado, poniéndose al día con las actividades, con la lectura y todas las propuestas que vayamos haciendo de acá en adelante. Quería comentarles entonces cómo nos vamos a manejar de acá en lo que resta del año. Por decisión del institucional, el material que vamos a presentar será quincenalmente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a entregar el material de lectura, el material de actividades, cada 15 días. Ustedes tienen esos 15 días para poder acercarse a la bibliografía, responder la guía de preguntas que les va a servir a ustedes para tener en cuenta si el material está comprendido o no, y aparte interactuar en los foros. Esto es muy importante. Los foros van a quedar abiertos todas las semanas. La profesora Massa puede responderlo de manera online los días viernes. Yo voy a estar los días martes por la mañana y los días jueves por la tarde. Esto no quiere decir que después esté cerrado, sino que ustedes durante esos 15 días van a trabajar e ir leyendo a sus compañeros las producciones, las dudas, las preguntas que surjan, ¿sí? Durante todos esos 15 días. Quiero hablar también un poco de la evaluación. ¿De qué se trata la evaluación y cómo vamos a hacerlo este año? Bueno, como ya vimos en la primera etapa, tuvimos esta pregunta integradora, porque también fuimos de a poco conociendo cómo iba a ser el sistema del aula virtual y hasta cuándo esto iba a durar. Propusimos hacer el portfolio personal, que es esta carpeta que cada uno va teniendo con sus trabajos y sus producciones de todas las temáticas que vimos en el primer cuatrimestre. Y como cierre de la etapa, hicimos una pregunta integradora. Esa pregunta integradora a ustedes les figura como aprobada o desaprobada o entregada o no entregada, ¿sí? Esa es una nota parcial. Que esté aprobado no quiere decir que sea para promocionar, sino que no todos los trabajos estuvieron excelentes. Algunos trabajos estuvieron aprobados porque los presentaron, porque fue pertinente lo que escribieron, pero falta más desarrollo. Para promocionar la materia y para que termine de que nosotros podamos ponerle un 7, tienen que demostrar en esta segunda etapa un recorrido de lectura y un compromiso con la tarea tal vez más intenso, ¿ok? Nosotros entonces vamos a ir, como les decía antes, presentando los materiales cada 15 días, presentándole actividades que puedan realizarla durante esos 15 días. Y cuando cerremos el año, vamos a hacer nuevamente una pregunta integradora, la cual pediremos que utilicen ese portfolio que fueron acumulando en relación a todo el año y que mediante un trabajo integrador de otro tipo de exigencia, puedan ustedes entonces demostrar lo aprendido durante la cursada, ¿sí? Ojalá que todos lleguemos a esa instancia de la mejor manera posible, que cuenten con nosotros para el apoyo permanente de sus actividades y la realización de sus trabajos, y que cada 15 días, igualmente el contacto nuestro será semanal, mediante la mensajería interna para alguna cuestión en particular, mientras los foros para cuestiones en relación a lo académico, ¿sí? Y la presencia permanente de ustedes y nosotros en el aula va a ser posible que ustedes puedan aprobar la materia llegado al mes de noviembre, como nuestro calendario escolar indica. Bueno, les mando un beso a todos, un abrazo, ojalá se sientan acompañados por todos nosotros y bueno, los dejo ahora con la actividad que empezamos en este cuatrimestre, nuestro nuevo tema que será la teoría sociohistórica. Besos para todos. Hoy vamos a trabajar la nueva corriente que se llama, es la teoría sociohistórica, cuyo representante principal es Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, que nace en Bielorrusia en 1896 y muere en 1934, para tener en cuenta la corta vida de este autor y qué prolífica que fue esa corta vida. Toda su obra se desarrolla en un contexto de Rusia revolucionaria,
Cuando hablamos de Rusia revolucionaria tenemos que tener en cuenta que en 1917 cae el régimen zarista de los zares rusos. Esa revolución es en dos tiempos, no es nada sencilla, bueno, como ninguna revolución, pero que tiene varias turbulencias sociales dentro de Rusia. Y esto también se da en un contexto macro, donde también se atraviesa la Primera Guerra Mundial, con lo cual todo el contexto mundial y todo el contexto social debe acomodarse a nuevas lógicas de trabajo y de relaciones que este autor intenta tejer una nueva práctica de la psicología. Intenta hacer un método científico que permita abordar el estudio de la conciencia. Él estudia también filosofía, literatura, leyes, ¿sí? Hace hincapié en la construcción subjetiva, pero no en la línea natural, como veníamos viendo en la línea de desarrollo que Piaget planteaba. ¿Se acuerdan que el cuatrimestre pasado nosotros teníamos en cuenta que toda la obra de Piaget atravesaba que a la vez que el niño, el sujeto iba creciendo, iba evolucionando, también intelectualmente se iban desarrollando herramientas para poder conocer, para pasar de la acción a lo simbólico, para pasar de lo simbólico a lo concreto y para pasar de lo concreto a lo abstracto, ¿sí? Vygotsky va a decir algo diferente en relación a eso. Va a decir que el desarrollo intelectual de los sujetos no es posible si no están atravesados por la línea de lo social y de lo cultural. Bueno, Vygotsky maneja entonces la teoría psicoanalítica freudiana, es miembro de la Sociedad Psicoanalítica, pero él va a tomar como objeto de estudio la conciencia, los fenómenos de la conciencia, ¿sí? La actividad consciente y voluntaria de los seres humanos. Va a poner un hincapié absolutamente importante en la formación subjetiva desde lo social. Empieza a despegarse entonces de los autores anteriores a él que proponen que hay una línea de desarrollo natural, como lo que planteaba Piaget anteriormente, donde el solo hecho de crecer nos aseguraba una maduración intelectual. Vygotsky va a hacer una apuesta muy importante. Iba a decir que el crecer no nos asegura una maduración intelectual. La maduración intelectual y la conciencia sobre nuestros actos y la independencia intelectual nos la da la interacción social, el crecer con otros, el participar de organizaciones intelectuales con otros. Ya entonces empieza a despegar la línea de lo natural de la línea de lo socio-histórico-cultural. La herramienta que va a tener el sujeto para formar su propia conciencia, el objeto del cual tiene que apropiarse para poder ir desarrollando su intelectualidad, es el lenguaje. Pero un lenguaje que entonces va a decir es un lenguaje social, es un lenguaje externo que luego se interioriza y eso hace que pueda ir formando cada sujeto su propia conciencia. Vygotsky va a decir la conciencia primero es social y luego es individual. Miren esta definición fuerte que hace el autor. El sujeto modifica su naturaleza y esa naturaleza lo modifica él, modifica su entorno y ese entorno lo modifica él. ¿Mediante qué elementos? Mediante el habla, mediante el discurso, ¿sí? Estas herramientas le permiten una transformación psicológica. Insisto con esto, Vygotsky va a decir que el sujeto primero es un sujeto social y luego se constituye como individuo. Es al revés de lo que planteaba Piaget. Piaget planteaba, el autor que vimos anteriormente, que primero el individuo se consolidaba como un sujeto individual que luego podía interactuar con otros. Para Vygotsky esto es absolutamente lo contrario. Dice, no hay posibilidad de desarrollo intelectual si un sujeto no se encuentra con otros, en una formación con otros dentro de un contexto social. Y acá va a poner la escuela como posibilitadora de esa formación subjetiva, ¿sí? La escuela como institución socializadora que le permite estar con otros y que le permite estructurar un pensamiento que le dará la posibilidad de independencia. Ahora voy a ir de a poco explicando todo esto que dije. Existe entonces una línea de lo natural
que va a ir en paralelo con la línea del desarrollo sociohistórico-cultural. La línea de desarrollo natural, ¿qué nos dice? Es el desarrollo que compartimos con otras especies, es el desarrollo psicológico que compartimos con otras especies. Por ejemplo, con un perro, con un mono, con un gato, con el que quieran. ¿Qué nos dice? Compartimos algunas funciones psicológicas, como por ejemplo la atención, alguna memoria, ¿sí? Los animales tienen memoria, atención, estas cuestiones que tienen que ver más con lo genético, con lo instintivo. Pero hay otras que nos diferencian de lo natural, que tiene que ver con producciones sociales absolutamente. Y ahí Vygotsky va a decir, existe la línea de los procesos psicológicos elementales, que es la línea de lo natural, y existe la línea de los procesos psicológicos superiores, que son los culturales. En esta línea de los procesos psicológicos superiores encontramos funciones rudimentarias, procesos rudimentarios y procesos psicológicos avanzados. Dentro de los procesos psicológicos superiores, que ya no son naturales, que son los rudimentarios, encontramos el habla. Ningún animal habla, ¿sí? Nosotros, como seres hablantes, somos sujetos de la cultura, ¿sí? Esto ya nos hace de una particularidad absolutamente distinta. No necesitamos mayor interacción social que la interacción social misma para poder hablar. El estar con otros, el ser sujetos sociales, nos hace sujetos hablantes. También entran acá los que tienen dificultades en el lenguaje, porque hay un lenguaje que nos atraviesa físicamente, que nos atraviesa a todos, es el lenguaje de la comunicación con otros. Luego están los procesos psicológicos avanzados. Esos procesos psicológicos avanzados tienen que ver con el control voluntario de los pensamientos, el pensamiento científico, la escritura. Para acceder a estos procesos psicológicos avanzados es necesario de instituciones organizadas con el conocimiento. Va a tomar la teoría marxista para su desarrollo teórico. Marx decía que el manejo de la herramienta, el conocimiento del obrero, de saber qué hace cuando hace, el valor que le da a su propio trabajo, lo hace un ser libre e independiente. Vygotsky va a decir, el manejo y el conocimiento de la herramienta para cada sujeto, y toma como herramienta el lenguaje, lo hace posibilitador de su propia libertad, de poder generar sus propios pensamientos y ser autónomo en sus decisiones y en sus acciones, ¿sí? Por eso dice, es importante llegar a sectores marginales con la escolarización, con instituciones socializadoras, para que cada sujeto en relación con otro pueda construir sus propios pensamientos. Va a decir, como el habla primero es social y luego es individual, ¿sí? Es también como uno habla, como uno maneja su herramienta del lenguaje, es que puede estructurar también sus pensamientos y puede adquirir pensamientos abstractos, pensamientos lógicos matemáticos, ¿sí? Es con ayuda de otros más capaz. La escuela entonces no forma solo a nivel de contenidos, ¿no? Da también formas específicas en el plano cognitivo, en cómo vamos a conocer. Es muy importante. Estos procesos psicológicos superiores solo pueden adquirirse mediante formaciones instituidas de socialización específicas, como la escolarización. ¿Sí? Uno no aprende a escribir si no es en un contexto donde esas herramientas pueden ser dadas. Por eso la escuela es muy importante, no solo en los contenidos, sino en la posibilidad de estructurar el pensamiento. Porque así como se estructuran los pensamientos, el sujeto puede conocer esta herramienta y puede apropiarse de cómo conocer, y eso lo hace un sujeto libre, independiente y autónomo. Los procesos psicológicos superiores rudimentarios posibilitan los conocimientos y los procesos psicológicos superiores avanzados, ¿sí? Son necesarios. A mayor conocimiento y manejo de esta herramienta, mayor estructuración cognitiva. Lo que apunta entonces Vygotsky es a generar sujetos conscientes de sus habilidades, de sus actos voluntarios y autónomos. Se pretende entonces que los sujetos puedan acceder a la escolarización, y entonces ahí también pone a la escuela en un lugar absolutamente protagónico, ¿sí? Porque
no solo se trata de acompañar el proceso intelectual, sino generar, ¿no?, sujetos libres e independientes en sus pensamientos, generar pensamiento crítico permanente. Para este autor, entonces, la formación subjetiva la va a tener en cuenta en una doble formación. El sujeto primero es social y luego una formación individual. El sujeto entonces, esa acción subjetivante, tiene que ver con que podamos internalizar el lenguaje, los objetos simbólicos, para luego conocerlos, apropiárnoslo y luego manejarlos de manera autónoma y consciente y voluntaria en todos los actos que realicemos. El desarrollo entonces depende de la organización y del conocimiento culturalmente organizado, ¿sí? El desarrollo no depende del crecimiento, el desarrollo depende de la interacción con otros, ¿sí? No está garantizado por solamente el hecho de crecer, está garantizado porque socialmente se acompañe ese crecimiento, porque el sujeto se desarrolla, insisto, primero de manera social y luego de manera individual. La escuela entonces tendrá un lugar absolutamente protagónico en la teoría sociohistórica de Vygotsky. Es la escuela la que entonces posibilitará y facilitará que los sujetos logren construir los procesos psicológicos superiores avanzados, ¿sí? Es mediante la internalización que el sujeto hace de las herramientas de la cultura que puede entonces armar sus propios esquemas de conocimiento. Eso depende de interactuar con otros. De acá sale entonces la noción de la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo será lo que un sujeto en principio no puede hacer solo, pero podrá hacer con la ayuda de un otro más capaz. Y cuando decimos de un otro más capaz, no necesariamente habla de un docente, sino de un otro par más capaz. Porque primero, como decíamos antes, si la conciencia primero es un hecho social y luego es un hecho individual que pueda ser internalizado, el conocimiento también. Entonces, lo que un sujeto tal vez no pueda realizar solo en principio, en compañía de un otro más capaz, donde ve resolverse esa problemática, luego puede ser incorporada y apropiada y puede realizarlo después solo, primero en ayuda de un otro y luego de manera solitaria, ¿no?, de manera autónoma. Es en compañía de un otro más capaz que logró desarrollar esa zona de desarrollo próximo. Tomando en cuenta esto, entonces podemos decir que la noción de aprendizaje para este autor ubica a los sujetos que aprenden en un lugar absolutamente activo. Son parte de su aprendizaje, son parte activa del aprendizaje, no son parte solamente receptiva de conocimiento. A esto también apelamos desde nuestra lógica de plantear las clases. Ustedes, como alumnos, los estudiantes de la Marechal, son parte activa de la producción de su propio conocimiento. Es a través de internalizar y de trabajar con otros que pueden, aquello que no pueden hacer en principio solos, pueden luego hacerlos de manera voluntaria y consciente, luego de haber interactuado con otros más capaces, ¿sí? El aprendizaje para Vygotsky es un aprendizaje activo, social, que pretende la formación de sujetos autónomos e independientes. Esta zona de desarrollo próximo que estamos planteando no es una zona fija, sino que es dinámica, que va cambiando, y aquel sujeto que es el más capaz con uno puede luego ser este lugar invertido con otro, y el otro se vuelve el que acompaña ese aprendizaje del compañero. Me parece que es este texto y esta teoría una teoría muy rica, muy actual. Piensen que estamos hablando de principios del siglo XX, que él murió muy joven y que su obra recién en los años 60 empezó a tener una importancia relevante. Fue tomada por la neuropsicología también y bueno, con toda la corriente de lo social fue reivindicado Vygotsky en un punto muy interesante, y es el día de hoy que aún podemos hablar de este autor con un protagonismo importante. Cuando iba a ver de qué manera transmitía este autor, a ver cómo les puedo acercar esta mirada, y pensaba en cómo entonces nosotros tenemos que pensar lo social en estos tiempos pandémicos, ¿sí?
cómo pensar la interacción con otros, cómo generar la interacción con otros. Y bueno, a eso los convoco, ¿sí? Los convoco a que lean el texto, a que traten de entender con la guía de preguntas los conceptos nuevos que vamos a manejar hoy, pero que también nos animemos en estos 15 días venideros a pensar cómo pensar lo social, cómo pensar el trabajo con un otro más capaz, nuestras zonas de desarrollo próximo, ¿no? Que se pusieron en juego con toda esta cuestión de la virtualidad y que lo podamos empezar a compartir en los foros, que me parece que es un espacio también de socialización interesante para que los compañeros vean qué les pasó a cada uno de ustedes con esta nueva modalidad de clases. Bueno, vamos a dejar acá en lo que respecta al video y nos seguimos compartiendo y leyendo e interactuando en los distintos espacios del aula virtual. Abrazo para todos.